Sí, Sí. doctora. Listo, a ver, déjalo pongo ahora como debe ser. Entonces tenemos un hueso, sí lo ven, ¿verdad? Sí, doctora. Tenemos un hueso, les decía yo, por ejemplo, que esta es una fractura de cadera, que era un trazo transcervical, este es el cuello de la cadera, y entonces transcervical está completamente fracturada toda. Realmente los fragmentos que hay solo son dos. Entonces ahí podemos dar compresión en la parte de arriba, que sería la cabeza, con una parte de cuello, y la parte distal, que sería los trocánteres, con la otra parte del cuello. Y entonces podemos darle compresión. Y les comentaba que si usábamos tornillos de compresión, ¿qué requisito deben tener los tornillos? Que sean de rosca incompleta. Que no tengan rosca completa. ¿Por qué? Porque la rosca hace que atraviese la zona de pues de la fractura y pues así pueda comprimir el resto correctamente. Listo. Entonces, requisito para que un tornillo sirva como compresión es que su rosca pase al otro lado del trazo de fractura, y entonces sí vamos a tener un túnel. Ahora sí, eso es un detalle, un túnel liso, que sería esta zona donde el tornillo no tiene rosca, se llama túnel liso, y el túnel donde hay rosca, pues se llama túnel roscado, y eso da la posibilidad de que haya compresión. Entonces, para nosotros lograr una adecuada compresión, tenemos que tener un hueso donde la fractura tenga suficiente superficie de contacto para dar esa compresión, y además permitir esa pequeña fricción que va a estimular a los osteoclastos para que formen ese callo, que quedamos que no es un callo exuberante, porque ¿en dónde tenemos callos exuberantes? Les decía el otro día, callos exuberantes, ¿dónde los encuentran? ¿En fracturas de niños? En las fracturas de niños, porque el tratamiento de una fractura en un niño es con un yeso, y un yeso permite solamente que, les decía, el yeso, ¿para qué sirve en los niños? ¿Sostén? Para inmovilizar nada más. Sostén, pero entonces nos da la conservación de la longitud del hueso y un poco la rotación, pero no hace una inmovilidad completa, no hace compresión de los fragmentos, solamente alinea, mantiene la longitud del hueso, permite rotación, y el permitir rotación es movimiento. Y si yo tengo una fractura donde el trazo de fractura se mueve, me va a hacer un callo exuberante. Si yo no permito que se mueva, o esos serían micromovimientos como en esta imagen, entonces el callo, si ustedes lo buscan, pues no lo van a encontrar, pero igual va a consolidar el hueso, ¿sí? Entonces, en el principio de compresión, esos son los requisitos, esos apúntenselos. Aquí les había dicho que para que nosotros tengamos compresión, ahí está el ejemplo de una fractura del maleolo medial, aquí en la imagen de la izquierda, una fractura de maleolo medial en donde la rosca pasa el trazo de fractura, y entonces sí podemos hablar de compresión. Y les decía que en partes óseas o donde hay posibilidad de que se roten, poníamos un segundo tornillo para evitar que haya rotación, porque si no les da el efecto de la banderilla, ensartan con un tornillo el fragmento y el paciente al moverse pues va a estar rotando. Y eso no puede ser. Necesitamos que el fragmento quede fijo y no se mueva. Si nosotros dejamos que un hueso consolide con rotación, va a tener problemas mecánicos la marcha, por ejemplo, aquí, ¿sí? Ahora, en esta de la derecha, nosotros tenemos igual, esta imagen es una anteroposterior de un tobillo. Aquí tenemos un trazo en donde ya esta está consolidada. Es una zona epifisiaria, ¿sí? Esto, este maleolo y todo esto es la zona distal de la tibia, y específicamente esto es la epífisis, ¿verdad? Que llega hasta aquí. ¿Esto qué es?
Esto blanco que se ve aquí como si fuera una superfractura que va de lado a lado de la tibia, ¿qué es? Es la La línea epificiaria. ¿La línea qué? Epificiaria, creo. No, la línea epificiaria pues tendría que estar en la epífisis, aquí, 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 aquí. ¿No es la metáfisis? Exacto, ¿quién dijo metáfisis? Brenda. Brenda. ¿Y esa para qué está ahí? Es la que separa la diáfisis de la epífisis. Y específicamente esta línea, ¿qué es? La región ósea es la metáfisis, correcto. Pero la línea esta que señalo con esta flecha, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Mm? ¿No es el cartílago epificiario? No, ¿verdad? Se llama fisis. Es la fisis. Acuérdense que en huesos jóvenes, en huesos que todavía crecen, esta es la zona por donde crecen los huesos largos. Se llama fisis. Entonces, esta fisis se cierra cuando llegan a la edad adulta y el hueso ya no crece en longitud. Pudiera crecer un poco transversalmente con el fortalecimiento muscular que dan el crecimiento y el ejercicio, y eso genera una hipertrofia muscular y sí puede ser que el hueso se haga un poco más ancho, pero ya no más largo, porque la fisis de crecimiento al cerrarse, al cicatrizar, ya al cerrarse, pues no cicatriza porque no es una lesión, sino al cerrarse porque has llegado a la mayoría o a tu culminación del crecimiento, entonces se cierra. Y lo que queda, le decimos cicatriz de crecimiento, porque en una radiografía de un paciente adulto puede llegarse a notar y entonces se le llama cicatriz de crecimiento. Aquí lo que hubo fue una lesión en la epífisis. Si nosotros tenemos una lesión en la epífisis, el tornillo nos puede servir para dar compresión transversal. Va así, va a dar compresión así. Y eso hace que el tornillo funcione bajo un principio de compresión. Ahora, de este lado, guárdense en la cabeza esta imagen de la izquierda con la placa. Vamos a avanzar. ¿Sí quedó claro entonces el principio de compresión? Ya no hay duda. Sí. Listo. ¿Cuál es el principio de protección? Quedamos que es un principio que protege otra osteosíntesis. Osteosíntesis le llamamos a el uso de un aditamento, generalmente un clavo, una placa, tornillos, clavos roscados, todo lo que utilices como aditamento para lograr la consolidación. Y acuérdense que síntesis es sutura o síntesis es unión. Y entonces lo que hacemos, osteohueso, síntesis, unión. Por eso se llaman osteosíntesis, el que nosotros usemos aditamentos, implantes para lograr la consolidación de las fracturas. Entonces, bajo el principio de protección que tenemos, esta protección no va a ser al hueso. No es, yo le pongo una placa a este hueso para protegerlo. No. Más bien, yo le pongo esta placa para proteger mi primera osteosíntesis. O yo le pongo esta placa para proteger los tornillos que ya puse. ¿Por qué? Porque mi intención de los tornillos es, por ejemplo, compresión. Y pones tus dos tornillos bajo el principio de compresión. Sin embargo, a la hora que aprietas los tornillos, te das cuenta que realmente no están dando compresión, porque tú metes el tornillo, ya llegó al fondo, ya incluso se está hundiendo en el hueso y la rosca sigue dando vueltas. ¿Eso qué indica? Que no está protegida. ¿Qué? Que no está protegida la primera. No, o sea, tú pones un tornillo y le das vuelta. Lo lógico o lo esperado es que al terminar de meter el tornillo y dejarlo al ras del hueso o al ras de la pared, si es que lo quieres poner,
o al ras del mueble que tú estás armando, lo ideal es que ¿qué pase al final cuando tú le das vueltas? Ya no le puedes dar vuelta tan fácilmente. Exacto, porque se aprieta y eso indica que quedó bien puesto, que no se va a salir. Pero ¿qué pasa en el hueso si le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta y esa cosa jamás deja de dar vueltas? ¿Qué significa? Que el hueso está poroso o hay alguna situación del Y hueso. que el tornillo está flojo y que no va a servir para dar compresión. Entonces, como no me está funcionando bajo el principio de compresión, pero sí me logró alinear la fractura y mantener la adecuada reducción, porque acuérdense, el término de reducción en un hueso es que lograste la alineación de los fragmentos, quitaste la rotación que existía en el hueso y está alineado adecuadamente. Entonces no voy a quitar mi tornillo flojo, lo dejo porque va a funcionar, pero entonces le tengo que poner un implante de protección a ese tornillo para que realmente funcione. Si no, a la vuelta de 15 días, tan solo porque el paciente se cambia de posición, se va a aflojar hasta que se zafe, se salga, y entonces la fractura se desplace y se me echa a perder todo mi trabajo. Entonces necesito proteger a mi tornillo y puedo ponerle una placa, como se hizo aquí. En esta fractura de maleolo lateral, lo que se hizo fue, generalmente los trazos que ocurren fracturarios en las lesiones de tobillo son trazos helicoidales o trazos oblicuos largos, ¿sí? Que es un hueso realmente en diagonal, se fractura en diagonal. Eso es un trazo oblicuo o un helicoidal, tiene cierta rotación y en lugar de ser solamente un inclinado, tiene cierta rotación. Entonces, ¿qué se hace? Se reduce la fractura y tengo suficiente espacio para poner los tornillos. Aquí están, ¿sí? Pero aun cuando los tornillos me lograron la buena reducción, no lograron la buena compresión. Y entonces le pongo esta placa que aparentemente sale muy larga y llena de tornillos con la intención de proteger estos dos, ¿sí? Esa es la intención. Que esta placa, aunque la vean muy larga, tiene 7 orificios, se ocuparon 3 y 3, dejaron este libre, para que proteja estos tornillos. Estos tornillos les llamamos tornillos interfragmentarios. ¿Por qué? Porque van de un fragmento al otro. Y esta placa, que es generalmente una placa así, técnicamente es una placa que se llama tercio de caña, con 7 orificios, en los cuales yo usé 6 tornillos. ¿Y cuál es el principio? Protección. ¿Sí? Entonces, cuando decides poner un implante, pues tienes que saber qué tipo de trazo y que bajo qué principio, y además si ese principio va a requerir de ayuda. Y en este caso, mi principio de compresión requirió de un principio de protección. Acá no, acá tampoco. Ahora aquí, en la derecha, tenemos un tornillo. Un tornillo que no sabemos, la realidad es que no sabemos, porque este paciente yo no lo operé, no sabemos cuál fue el principio. Puede ser que este tornillo se haya quedado ahí cuando le quitaron los demás tornillos y ese no lo pudieron quitar. Suele suceder cuando quieres quitar implantes que no los puedes quitar porque se han cubierto de hueso, porque los tornillos, las cabezas de los tornillos son hexagonales. Nosotros necesitamos un desarmador o un destornillador hexagonal para poderlo embonar y poder sacarlo. Si cuando ponen los implantes se les barren las cabezas y en lugar de cambiar el tornillo lo dejan, esa es la consecuencia cuando alguien más viene a quererlo quitar, que no sabe que está barrido desde que lo pusieron y entonces es imposible quitarlo y lo termina uno dejando. Quitas lo demás, lo que sí se puede, y dejas el que no se puede. Puede ser, sin que yo se los pueda asegurar, que este tornillo haya ocurrido eso, porque ese tornillo no está puesto bajo ningún principio, ¿eh?
No es una posición para tornillo interfragmentario, no es posición para un tornillo de compresión, tampoco de protección, sino más bien parece que se les pasó quitarlo porque no pudieron, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a protección? ¿No? No, No, doctora. No, no, doctora. doctora. Entonces, el principio de protección se usa para proteger ¿a quién? El implante que ya se había puesto. Exacto, para una osteosíntesis previa, ¿sí? Ahí está el principio de protección. Entonces, protección es para uso de implantes agregados a una osteosíntesis insuficiente, ¿sí? Quise que me funcionara, fue la idea, pero el hueso es poroso, el hueso no me funciona para yo poder dejar mis tornillos bien apretados y entonces tengo que poner otro implante. Y aquí se puso una placa, ¿sí? Entonces siempre es para una osteosíntesis insuficiente, no para proteger el hueso, es para proteger el implante. Como consecuencia o como segunda intención, sí es proteger la fractura, ¿no? Para que consolide. Listo, fíjense aquí. Aquí tenemos una fractura de tibia. Es una fractura de los platillos tibiales. Como son zonas articulares y como son zonas de carga, lo que ocurre es que se hunden si se fractura. Acuérdense que los huesos de los extremos, los huesos en las zonas articulares, no son tan duros como la diáfisis. La zona diaficial es la más dura. Los extremos de los huesos no son tan duros. Entonces aquí, las fracturas articulares, si son por un mecanismo de lesión de compresión, lo que hacen es hundir los platillos. Y entonces lo que hacen los implantes es recuperar la altura de los platillos, porque si dejamos hundida la articulación va a tener problemas para poder caminar, poder correr, poder incluso flexionar y estirar la rodilla. Y los condena a una artrosis temprana por irregularidad articular. Entonces los implantes que se utilizan para estas a veces pudieran parecer exagerados, pero es que lo que necesitamos es que se mantenga la altura, recuperar la altura y mantenerla. Entonces aquí lo que se utilizó fue una placa. Es una placa lateral con sus tornillos y esta zona proximal de la placa tiene estos tornillos que si se fijan están atravesando el hueso, la rosca atraviesa la zona de fractura, aquí está la fractura, y mantiene la altura, fíjense, aquí recuperó la altura. Entonces, cuando yo recupero la altura, puede ser que me quede un hueco aquí abajo, porque lo que se hundió, se perdió. Entonces, cuando yo levanto el platillo, me va a quedar un hueco aquí. Ese hueco yo lo relleno de hueso. Le puedo pedir de cadáver, le puedo sacar al paciente de su otra rodilla, le puedo sacar injerto de hueso de su cresta ilíaca y entonces lo meto aquí en esta zona para que me sirva de soporte. Pero el hueso solito no va a consolidar y si el paciente carga, vuelve a caminar, me lo va a hundir. Entonces por eso pongo una placa. Esta placa me redistribuye o me distribuye las cargas de compresión que pudieran darse aquí, porque a la hora que el paciente camina, esto me lo comprime y entonces puede hundir. Para evitar eso, le pongo una placa más larga, la fijo a la diáfisis, un poquito, más que nada este es de diáfisis, todavía esto es metáfisis, y le pongo estos dos tornillos. Entonces, mis dos tornillos aquí, ¿qué principio tienen? Protección. Los tornillos estos. Compresión. Fíjate, el tornillo, el trazo de fractura está acá. ¿Qué hacen los tornillos? Compresión. Exacto. Compresión. Entonces, tengo dos tornillos de compresión interfragmentaria y la placa. Protección. 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 Exacto. Aun cuando ven ustedes que los tornillos están en los orificios de la placa. Ahí están.
Pero si ves el trazo de fractura, ves el tipo de tornillos, obviamente por esas lesiones infieres que son articulares, que se hunden, que esto es hueso esponjoso y que hay que poner injertos, y entonces necesito poner un tornillo que sí me haga la compresión, pero necesito material que me haga la protección, que me dé protección a esos tornillos para evitar que se hunda. Y entonces yo puedo con seguridad decirle al paciente que no puede apoyar, aún no puede apoyar porque es una fractura articular que necesito asegurar su consolidación previo a que camine, pero sí puede con toda libertad flexionar y estirar su rodilla, rotarla si quiere, ¿vale? Aún no apoyarla. ¿Sí? Miren este lo mismo. Es una fractura similar. Más bien, estas fracturas se dan en pacientes que todavía son mayores, pero que tienen todavía una buena calidad ósea a pesar de la edad. Las fracturas más frecuentes que ocurren en el adulto mayor, ¿cuáles son? Creo que se las dije la otra vez. Podrían ser las ¿Cuál? cadera, la parte pélvica. La de cadera, sí, pero ¿cuál trazo es el más frecuente? En la parte acetabular, que se separe. No, el acetábulo solo se fractura si te atropella un tráiler o si te caes de una obra de 5 pisos. Son generalmente por mecanismos de lesión de alta energía. Una fractura de acetábulo es una lesión muy severa. Entonces no ocurre por cualquier cosa. ¿Eran las del cuello del fémur? No, las fracturas de cuello de fémur son del adulto maduro, tampoco del anciano. Casi siempre las fracturas cervicales, transcervicales, capitales, que son de la cabeza, son del adulto, no son del adulto mayor, sino son del adulto joven. La fractura más frecuente del adulto mayor es la fractura transtrocantérica y es una fractura con trazo inestable, ¿sí? Entonces, los pacientes tienen varias opciones de tratamiento para esas fracturas y todo va a depender del trazo, va a depender si se desplazó o no, va a depender qué tan conminuto está el trazo, o sea, qué tan destruido está el hueso, qué calidad ósea tienen e incluso debes de saber qué actividad física realizaba el paciente previo a caerse. Porque hay pacientes que se fracturan y no por caerse, tan solo por caminar, por el grado de osteoporosis. Entonces, si tú sabes eso, un implante va a ser difícil que se acepte porque va a ser como meter tornillos en pan Bimbo. Todo va a estar flojo y todo se te va a zafar. Entonces, no es una opción. Entonces, este tipo de implante, el que se ve en la imagen, es un implante que se llama DHS. Y las siglas son porque es Dynamic Hip de cadera System, de sistema. Entonces, esto es un sistema dinámico que se utiliza en pacientes con fracturas inestables con buena calidad ósea. ¿Y qué hace? Es una placa, si se fijan, está angulada, pero esa placa en la zona proximal es cilíndrica, no es plana como placa, es cilíndrica. Y aquí tiene un orificio que atraviesa al otro lado. A través del orificio yo meto un tornillo, que es es un tornillo. ¿Y cómo es que hago que el sistema sea dinámico? Yo meto mi tornillo, que es un tornillote, fíjense qué grandote está, que no tiene rosca completa, fíjense, tiene rosca hasta aquí. Trabaja bajo el mismo principio de un tornillo de compresión. Tengo que pasar la rosca para que me funcione el sistema. Pero si yo pongo un tornillo a través de la placa, ¿quién me va a dar ese dinamismo? Porque la idea es que este tornillo no esté estático, sino que haga esto. Claro que lo va a hacer en movimientos mínimos, pero lo va a hacer. ¿Y qué voy a lograr con esto? Si el tornillo se mueve, ¿qué logro con eso? Mínimo, pero se va a mover.
una fricción. Fricción. Exacto. ¿Qué me dijo fricción primero? Yo, Brenda. Brenda otra vez. Ahora va a ser la clase de Brenda. Entonces, ese dinamismo, ese muelleo, va a lograr la fricción, la consolidación. ¿Cómo logro yo esa fricción o aseguro la fricción? Meto mi tornillo a través de este cilindro y le pongo, y la colita de este tornillo, la parte posterior, no es maciza, tiene un hueco. Entonces el tornillo tiene un hueco. ¿Y qué hago? En esta parte yo pongo un tornillo que va a la parte posterior del tornillo grande y le doy vueltas. De tal forma que ese tornillo, metida la rosca en el hueso y la colita con otro tornillo, logro que a través del cilindro metálico haga esto. Y al hacerlo, me logra esa fricción que necesito para que el hueso consolide. Ese es el efecto, ese es el objetivo de este tipo de implante. Ahora, esto es la compresión que logro acá. Pero ¿y ahora qué es esto? Protección. Exactamente. Entonces yo pongo esto adosado a la diáfisis con la intención de que fije y entonces me va a mantener esto es un poste. Entonces, si el paciente carga, ese poste de metálico me va a mantener la longitud y no se me aplasta. ¿Sí? Entonces yo tengo una compresión así, pero también tengo una protección para que no se hunda. Y entonces, ese sistema de HS, ese es el objetivo, por eso fue creado. Entonces, son sistemas muy especiales que debes de escogerlos bien para lograr tu consolidación, porque si no lo haces, ha habido pacientes en los que empiezan a caminar y hagan de cuenta como si se les cayera un helado del barquillo. Tienen el barquillo, tienen su bola de helado aquí, y a la hora que el paciente apoya, se cae la cabecita ósea y les queda nomás el tornillo asomado. ¿Sí? Y no, pues no sirve. Tienes que quitar todo, y incluso hasta poner mejor una prótesis, porque ya no tienes manera de que otra vez se arme la cabeza. La cabeza la ensartan. Si se fijan, está ensartada la cabeza con este tornillo. Y es un tornillo ancho. Entonces imagínense que se desmorone. Ya no Parece un funciona. taladro, ¿no, doctora? ¿No? Sí, parece. Las imágenes se distorsionan un poco cuando las tomas en radiografía, pero es un tornillo muy grueso. Vean este. Estos tornillos de diámetro son de 6.5 milímetros de diámetro. Estos son de 8 o de 10 o de 12. O sea, son muy grandes, son muy anchos. Entonces, tú los pones aquí y le haces realmente un agujerote a la cabeza. Entonces, por eso tienes que asegurar que se mantenga sin moverse mucho para que no se te desplace el hueso o para que se desmorone cuando lo estás atornillando. ¿Sí? Entonces, ese es un sistema para cadera. Aquí, si se fijan, está otra vez el principio de la primera imagen. La placa con la fractura de platillo tibial en donde la intención es hacer una compresión. Hay veces que el hueso es delgado o el paciente es pequeño y no le puedes poner 2 tornillos. Entonces, hay quien le pone un tornillo de compresión y a veces un clavo. El clavo, si se fijan, es solo un clavo. El clavo no tiene rosca. El clavo de por sí solo no da compresión. Porque ¿cómo la da si no hay una rosca que le dé firmeza a esa tracción que quieres? El clavo nomás, como las agujas, atraviesa, se afloja y hasta se sale solo. ¿Sí? Pero puedes usarlo para que te dé evitar esa rotación que les comentaba que ocurre cuando tienes un fragmento en donde queda suelto y tú al fijarlo con un tornillo tiene la posibilidad de rotarse. Para yo evitar que se rote, pues le pongo un clavito cerca y ya me evita que se rote ese fragmento. Entonces, si yo pongo un clavo que evita que se rote un tornillo, más bien, pongo un clavo para evitar que rote un fragmento, ese clavo, ¿qué función tiene? ¿De sostén? No.
Está junto a De un... protección. Exacto. Está con la intención de evitar que se rote el hueso y además yo ya puse primero un tornillo con una finalidad o un principio de compresión. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Sí. sí, doctora. Ahora un tirante. ¿Qué quedamos que era un tirante? Va a ejercer una tensión. Entonces, nosotros, déjenme ver un hueso más largo. Miren, déjenme ver aquí. Todos los huesos del cuerpo, en especial los huesos largos, tienen una superficie de tensión y una superficie de compresión. Los implantes también la tienen, todos los implantes. Eso es un principio de física. ¿Por qué? Porque todos los metales, en específico los implantes que son metálicos, tienden a curvarse. No son rectos siempre, siempre tienden a ser curva. Entonces, el que yo los mantenga rectos es tenerlos con una carga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un hueso es recto. Si yo tengo un hueso que tiene cierta curva y digamos que está así, tenemos una superficie de tensión y una superficie de compresión. O una cara, vamos a pensar en esto, es una cara de tensión y una cara de compresión. Aquí, ¿dónde está la cara de tensión? Abajo. Abajo. Aquí, Arriba, ¿no? aquí. ¿Sí? A ver, háganse un dedo, tomen un dedo de su mano y estírenlo. ¿Dónde está la superficie de tensión? Arriba. Arriba. Arriba ¿dónde se siente la tensión? Pues arriba, en la parte convexa, ¿no? Aquí. ¿Sí? Y la parte de compresión será la de abajo. Si yo lo volteo así, ¿dónde queda la parte de tensión? Abajo, ahora sí. Abajo. Y la parte de compresión arriba. ¿Sí? Lo mismo pasa con el hueso. Los huesos tienen una parte de tensión que generalmente es la parte convexa y una parte de compresión que es la parte cóncava. ¿Sí? Todos. Nosotros debemos de saber en los huesos dónde está la parte de tensión y compresión para saber dónde voy a poner los implantes. ¿A ustedes dónde se les ocurre? ¿En esto que se rompe? ¿Dónde le debo poner el implante? ¿Aquí abajo o aquí arriba? Arriba, ¿Por qué arriba? porque vas a disminuir la tensión de cierta forma. Entonces, yo cuando pongo un implante, mi intención es aumentar la compresión, ¿verdad? Y disminuir la tensión. Ese es el objetivo. Porque si yo dejo que el hueso siga con sus fuerzas de tensión, pues no va a consolidar porque siempre va a estar tendiendo a esto más que a esto. ¿Sí? Entonces yo necesito que el implante haga esto, no que mantenga esto o que lo aumente, porque lo que hace es separarme los fragmentos y no consolida el hueso. Entonces, el principio de tirante así se utiliza. ¿Dónde pongo el implante? En la superficie convexa del hueso, en la parte de tensión. ¿Sí? Si yo tengo un hueso recto, ¿de qué lado tengo la tensión? Si es recto sería igual, ¿no? Exacto. En un hueso recto yo no tengo tensión ni compresión, está neutro. Tanto jala de aquí, jala de acá, comprime de acá y comprime de acá, comprime de acá, comprime de este lado, pero no tengo una parte en donde tenga yo tensión. ¿Qué hueso se les ocurre que sea ese en el cuerpo? ¿La tibia? ¿Quién dijo tibia? Jessica. La tibia, idealmente la tibia humana debe ser recta. Eso sería lo ideal.
Es un hueso recto y es un hueso en donde no tengo zonas de tensión ni compresión. Entonces, si yo te digo, ¿dónde le pones una placa a la tibia? ¿En dónde va? Lateral. Sí, lateral, está bien. ¿Dónde más? O nomás lateral. En cualquier parte del hueso. Exacto, ¿quién dijo? Viridiana. Un hueso recto donde no hay tensión ni compresión, pues le pongo la placa si quiero atrás, medial, anterior o lateral. Va a servir el mismo efecto, va a ser el mismo efecto. ¿Por qué? Porque no la estoy poniendo en una zona de compresión ni de tensión, está parejito. Entonces, me debe asegurar la placa, salvo que la ponga mal, que la ponga corta, que la ponga muy larga, que no la fije bien, lo que sea. Alguna falla técnica va a hacer que mi fractura no consolide. Pero en la tibia, si es la tibia recta, entonces no tengo que tener ningún problema en dónde la ponga. ¿Sí? ¿Qué otro hueso? Peroné. El peroné es un hueso que no carga nada. El peroné tiene la característica de que si lo quieres alinear, le pones una placa, le pones un alambre, le pones 2 clavos o no le pones nada. El peroné va a consolidar. Y si no consolida, no hay problema, porque no es un hueso que cargue. El peroné sirve. ¿Para qué sirve el peroné? A ver. ¿Cómo funciona el peroné? Pues da estabilidad, ¿no? Al tobillo. ¿Cómo da la estabilidad? Mm, pues sirve de, bueno, es que ayuda, bueno, más bien tiene inserciones musculares que hace que pues la pierna tenga estabilidad. Sí, Que no rote. sería que, bueno, su principal característica es que no tiene una función de soporte como tal, solamente tiene la función de inserción de algunos músculos, A ver, ¿cuál es? como el bíceps femoral o... no, no recuerdo otro. Como articulación, ¿cómo funciona? Pues es con el astrágalo, ¿no? Y le ayuda a hacer los movimientos de inversión. ¿De qué? Perdón, no te escuché eso. Que ayuda, o sea, ayuda bien a hacer los movimientos de inversión, eversión del tobillo. No, porque el tobillo no es el encargado de hacer inversión. El tobillo, quedamos, ¿qué tipo de articulación es? La tibioperonea astragalina, ¿qué tipo de articulación es? La tibioastragalina, ¿qué tipo de articulación es? ¿No son artrodias? Sí, es una artrodia, pero ¿qué tipo? ¿Es una articulación sinovial? Sí. Artrodia, sí. ¿De ¿Pero tipo qué en tipo? bisagra? Bisagra, ¿cómo cuál? Como pues de las rodillas o de los codos, ¿esos son también en bisagra? Entonces es una tróclea. Ujú.
¿Sí o no? ¿El tobillo es una troclea o no? A ver, no se me duerman. ¿Sí siguen todos en clase? Sí, aquí estamos. Todos. Bueno, entonces, ¿el tobillo es una troclea o no es una troclea? Sí, sí es. El tobillo es una troclea, lo único que hace es flexión y extensión. Ahora, inversión, eversión no hace el tobillo como tal, no. Ahora, cuando veamos más patologías del pie, vamos a ver que no es, más bien el mecanismo de lesión por el cual ocurren las fracturas de tobillo tiene que ver directamente con la inversión o eversión. Pero es un movimiento combinado, no es un movimiento exclusivo del tobillo. Porque si fuera un movimiento del tobillo, entonces no se te fracturaría el tobillo con una inversión o una eversión. Entonces tú forzas al tobillo a una posición, a un movimiento brusco, espontáneo que no hace, se fractura. Esa es en cuanto a la tróclea, es una articulación sinovial, pero esta tibio peroné, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de articulación es esta? Sindesmosis. Exacto, ¿quién dijo sindesmosis? Brandon. Brandon. Es una sindesmosis, es una anfiartrosis, ¿no? Anfiartrosis, semimóviles y del tipo sindesmosis. Entonces, nosotros tenemos una unión tibio-peronea distal a través de una membrana interósea arriba y la sindesmosis abajo, que hace que la articulación o que los dos huesos estén unidos, ¿sí? Pero no pegados, están unidos. Y el movimiento que hacen durante la marcha, pues hacen esto. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Hacen como si fuera, cuando a mí me la enseñaron o me enseñaron las articulaciones, me dijeron, imagínate un barco en alta mar. Así va. ¿Sí? Es el movimiento del peroné con la tibia durante la marcha. Entonces, no carga, no es un hueso de carga, pero tiene importancia vital en la función del tobillo. Sin peroné, sin articulación, sin desmosis no puedes utilizar el tobillo. Pierde su armonía y pierde estabilidad. Entonces necesitamos la sindesmosis a fuerzas para nosotros tener una función del tobillo adecuada. Ahora, por eso cuando las lesiones de tobillo tienen que ver con la lesión de sindesmosis, nosotros le llamamos fractura luxación, porque el hueso está roto. Pero si la sindesmosis también está lesionada y encontramos el peroné separado de la tibia, es una luxación. Y esa luxación como tal se debe de tratar porque no puede quedarse luxada. Un tobillo así queda doloroso por el resto de la vida. Entonces, siempre hay que tratar adecuadamente la luxación tibio-peronea distal. ¿Sí? Porque el peroné, a pesar de ser un hueso que pareciera no servir mucho, es vital para la marcha. ¿Sale? Entonces, nosotros quedamos que el tirante lo vamos a poner en superficies de tensión en los huesos. Y les preguntaba, ¿qué otro hueso aparte de la tibia no tiene zonas de tensión o compresión? El peroné no lo vamos a contar, porque para que haya tensión o compresión, ¿qué debemos de tener? Una parte convexa y una cóncava. Carga. Nosotros tenemos que tener, si este está así lisito, de derechito, pero si yo llego y lo empujo de aquí, lo empujo de acá, ¿qué hago? Puede ser que logre esto o que logre esto, ¿cierto? Porque lo apachurro. Si yo lo pongo así y lo apachurro, pasa lo mismo. Va a depender de qué tanta carga le ponga para ver para qué lado se va a ir. Pero entonces sí voy a lograr una zona de tensión y una zona de compresión.
Entonces, para yo tener una zona de compresión o tensión en un hueso, necesito carga, ¿sí? Necesito tracción. ¿Y quién tracciona un hueso? Los músculos. Los músculos. Entonces, las inserciones tendinosas en los músculos, en los huesos, esa tracción jala y eso hace que mi hueso se vaya moldeando cuando somos pequeños. Y después, cuando soy adulto, también esas tracciones hacen que mi hueso, aunque no sea lo que la pongo en el suelo, sí tenga ciertas zonas de tracción. Y eso también hace que mi hueso, aunque sea el húmero, o sea, el cúbito, el radio, que no cargan, sí tengan zonas de tensión y compresión. Entonces, ¿cuatro huesos se les ocurre que no tiene zonas de tensión o compresión, o que debido a su posición o a su función puede ser menos estricto en la colocación de implantes? El fémur. No, el fémur es un hueso que tiene una tensión lateral y una compresión medial. Eso no. El cúbito. El cúbito tampoco. El cúbito es un hueso que tiene una tensión posterior y una compresión anterior. ¿Qué otro? ¿Podría ser la clavícula? La clavícula, no. La Pues es que clavícula es sí. un hueso raro porque es un hueso que parece Ujú. S y aparte de estar así S, está curva. Pero no, generalmente las placas, si es que usas placas en la clavícula, las pones arriba. ¿Por qué arriba? Porque nosotros tenemos un músculo que se llama esternocleidomastoideo que tracciona muy fuertemente la clavícula hacia arriba. Y entonces la tensión de la clavícula sale que está arriba. Entonces yo, para controlar esa tracción del esternocleidomastoideo, pues lo que hago es poner una placa en esa zona. Entonces, al poner la placa, las fuerzas de tensión que me hace el músculo, pues yo las hago de compresión porque le pongo una placa en la zona de tensión. Y entonces, ¿cómo es que ese efecto? Dices, bueno, ¿cómo que le pongo una placa y entonces me convierte la tensión en compresión? Sí. Porque les decía que los implantes como tal, si ustedes compran una placa, se las venden así, recta, ¿sí? Pero la posición o digamos, ¿cómo se dice en el metal? La disposición del metal de forma natural no es recta. Las barras de metal no son rectas. Uno las hace rectas, pero no son rectas. El material tiende a hacer una curva. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué hago yo con las placas cuando las pongo? Dice uno, vamos a pretensar una placa. Lo que hago es, con una maquinita, la hago así. La compro, la mido, me gusta esta y yo la hago así. Con una maquinita como en una manivela, y lo que hace es hacerme el material así. Y entonces, yo lo que hago en mi hueso es ponerlo, el hueso aquí está, vamos a pensar que aquí está la fractura, ya la uní y pongo mi placa, y mi placa no la pongo así. Tornillos aquí no, la pongo así. Así la pongo. ¿Sí? Mi placa, por ser metal, tiende a hacer esto. ¿Sí? Ese es digamos que la característica física del metal es ser esto. Pero yo lo que hago es ponerle los tornillos y logro que quede así bien pegadita. Y entonces, cuando la placa quiere hacer esto, ¿qué le pasa al hueso? ¿Podría acercarlo un poco más, doctora? Bueno, yo no alcanzo a verlo.
Aquí está mi hueso fracturado. Bueno, ya. Aquí imagínatelo así fracturado. ¿Sí? Aquí está mi placa. La placa yo la compro de donde venden placas y me la venden así, recta. Yo tomo mi tensor, ya sea de manual o con la maquinita, y lo que hago es esto. Al material, entonces lo pongo en el hueso, así. ¿Sí? Así queda. ¿Sí está bien? Sí. Sí. Le pongo sus tornillos, acuérdense que los tornillos van acá y acá, ¿no? Ahí van sus tornillos. El material no va a tender a hacer esto. Yo con los tornillos lo voy a forzar, ¿verdad? A que quede bien adosado el hueso. Pero el material tiende a hacer esto. ¿Qué me pasa con la fractura? El material estaría sufriendo como cierta compresión y estaría jalando a la fractura, bueno, al hueso. Más bien la placa se quiere despegar porque quiere seguir curva. Y al querer hacer ese efecto, el hueso, ¿qué le pasa? Se comprime. ¿Sí? Y entonces las fuerzas de tensión de mi placa se hacen fuerzas de compresión en la fractura. Pero acuérdense que la tengo atornillada aquí. Y por eso es que logro la compresión con una placa. Compresión al hueso, pero tensión a la placa. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando nosotros usamos un tirante, generalmente lo usamos, ya les di un ejemplo de usar tirante con una placa, pero muchos de los tirantes se hacen con alambre. Cuando nosotros ponemos un tirante, acuérdense que se va a poner en la zona convexa y se va a poner en la zona donde hay algún tendón. Por ejemplo, aquí, este es un codo. Este es un codo, este es el cúbito, este es el radio, llega hasta aquí. Esta es la paleta humeral. Aquí se fracturó, es la zona del olecranon. En el olecranon yo tengo la inserción de ¿qué? Aquí. Aquí, ¿qué se inserta en el olecranon? ¿Qué tendón o qué músculo se inserta aquí en el olecranon? ¿No es el tendón de Aquiles? No. No, el tendón de Aquiles se inserta en el calcáneo. Ah, ¿Sería el tendón del tríceps? Exacto, ¿quién dijo? Viridiana. Viridiana. Entonces tenemos ahí la inserción del tríceps. Y ese tendón lo que hace es, aquí, traccionar hacia arriba, ¿no? Yo estiro el codo y el tríceps se contrae. Y al contraerse el tríceps, me tracciona el olecrano. Aquí. Entonces yo contraigo el tríceps, generalmente o es con extensión del codo, y entonces aquí se jala hacia acá. Si yo tengo una fractura aquí y el paciente estira el codo, ¿qué pasa? Pues la fractura se abre y el fragmento donde está la inserción del tendón del tríceps se desplaza y se va para arriba. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Pero si está fracturado, pues no va a haber ninguna extensión de codo. Lo único que va a hacer es jalarse este pedacito, porque lo demás está suelto, no está jalándose con la tracción, solo este. Entonces, en este fragmento tengo unas fuerzas de tensión que van para acá. ¿Sí? Yo lo que quiero es que la fractura, al reducirla, tenga fuerzas de compresión para que consolide así y no viva así, sino así. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pongo clavos, porque ahí estos clavos como tales no me van a dar compresión de la fractura. Les decía, si no hay rosca, pues no hay compresión. Lo único que hacen es que mantenga alineado el hueso. Entonces aquí está. 2 clavitos. Acuérdense que el segundo es para que no se rote.
Y luego le pongo un alambre, este alambre que está aquí. El alambre va a estar de hueso a hueso, porque la fractura está aquí. Quiero que este alambre me una los fragmentos. Entonces hago un orificio en el hueso de lado a lado y atravieso mi alambre de allá para acá. Hago un orificio de este lado, de lado a lado, y atravieso mi alambre de lado a lado. ¿Sí? De tal forma que yo como si han visto, si lo han hecho 1000 veces, seguramente ustedes también. Cuando compran el pan y viene ¿cómo se llama? La agarradera del pan Bimbo, que es, le das vuelta. ¿El alambre? El alambre es lo mismo que aquí. Si tú le das 2 vueltas, pues queda flojito. Si le das unas 5 vueltas, se va apretando hasta que te queda bien cerrada la bolsa, ¿no? Ese es la misma mecánica que hacemos con el alambre. Al alambre lo ensartas en una pinza, le empiezas a dar vueltas y te va haciendo el fragmento, lo va comprimiendo hasta que queda unido. Ya que lo dejaste lo suficientemente apretado, con la suficiente compresión de los fragmentos, con esta suficiente compresión, pues le das vuelta al nudo, le cortas los extremos y lo dejas al ras. Y tienes cuidado de que el alambre, cuando le das vuelta, lo enrosques también en estas curvitas de los clavitos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto aquí? Si el paciente, este es alambre, acuérdense, de lado a lado. Si el paciente estira el codo por contracción del tríceps, va a tener aquí a este pedacito, y como ya está unido con este fragmento por el alambre, cuando yo contraiga el tríceps y jale hacia acá, con el alambre lo que va a jalar es desde acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Es como cuando las hormigas se van a caer a un hoyo y tú jalas a una, le pones una hojita, no sé si alguna vez lo han hecho. Van todas formaditas, pero cuando se van a caer, tú le pones una hojita, un palito a la que va hasta adelante y la levantas. Y cuando te das cuenta, viene toda la hilerita de hormiguitas agarradas de la primera que está en tu palito. ¿Sí? Entonces, tú levantas el palito y viene toda la hilera. No se vino solo una hormiguita, si vienen todas. Lo mismo pasa aquí. Yo contraigo el músculo y se viene mi fragmento para acá, pero como ya está unido por el alambre, se viene todo el antebrazo y logro estirar nuevamente el codo. ¿Qué me está haciendo? Que mi fuerza de tensión, la fuerza de tensión del tríceps me genera fuerzas de compresión en la fractura, ¿cierto o no? Sí. Sí. Con ayuda de este tirante. ¿Sí? Así funcionan los tirantes, donde los pongan. El otro día les puse el ejemplo de las ménsulas donde uno pone libros. Es lo mismo. Yo pongo el libro, me da compresión a la tabla, pero como tengo una ménsula que tiene una línea inclinada, hace que no se doble, porque si ustedes lo meten con una L nada más, póngale los libros y se les va a apachurrar todo. Se les van a caer, se va a inclinar y hasta se va a traer la pared. ¿Por qué? Porque necesito un tirante para que las fuerzas de compresión, la fuerza de tensión que se da contra la pared, al yo poner los libros, sea una fuerza de compresión en lugar de tensión y se me caiga el librero. ¿Sí? Los puentes peatonales, los puentes donde pasan arriba los carros, todo eso, cuando tienen tirantes, bueno, más que todos tienen tirantes, nada más que hay unos que tienen más. Y la idea de esos puentes colgantes, pues son los tirantes, que cuando tú pasas, la compresión que haces no sea negando el efecto de que se caiga el puente, sino que se mantenga por el mismo peso que tú ejerces. ¿Sí? ¿Sí está comprendido el tirante? Sí. Lo Sí, mismo doctora. aquí
Aquí está el olecranon, lo mismo, digo, aquí está, mire, contraen el tríceps y lo que hace es que me genera compresión aquí. El tirante es lo que hace. Lo mismo acá es la cadera, aquí tengo la inserción. ¿Qué se inserta en el trocánter mayor? Es el trocánter mayor, aquí ¿qué tendones o qué tendones son? ¿Eh? ¿Cuál dijo ¿Qué que era? Perdón. tendones? ¿Cuál es? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que yo casi no la escuché. Aquí, en la imagen, la de en medio, esta es una cadera. Ujú. Aquí se ven unas inserciones tendinosas. Este es el trocánter mayor. ¿Esto qué? ¿Qué se inserta ahí? El glúteo medio. Los tres. ¿Quién dijo? Viridiana. En el trocánter mayor se insertan los glúteos, ¿vale? Entonces lo mismo, tenemos aquí a la hora de que se contraen una zona de tensión. Y si yo tengo una fractura aquí, esa zona de tensión lo que va a hacer es llevarse mi fragmento hacia arriba. Pero pongo un tirante que me abrace desde el tendón hasta acá y a la hora que el músculo se contraiga y me jale hacia arriba, pues se lleva todo esto también, ¿no? Y entonces esta zona de tensión me logra comprimir mi trazo de fractura con ayuda de este tirante. ¿Sí? Es el efecto, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero ya que lo ves, pues no es tan complicado. Tengo una zona de tensión y si yo amarro estos dos, pues se jalan los dos fragmentos a fuerzas. Malo que el tendón, que deje yo, por ejemplo, el alambre muy en la orilla del hueso y entonces cuando le jale aquí arriba, se me desprenda de aquí. Puede pasar. Por eso hay que ser cuidadoso con dónde pones los alambres, no deben de quedar muy superficiales. Ahora aquí el tobillo. Aquí en la punta del maleolo lateral es el mismo efecto. ¿Por qué? Porque aquí abajo tenemos inserción de los ligamentos del tobillo. Y si tienes una fracturita que solamente ocupa un fragmento pequeño de la punta, haces lo mismo. Aquí vas a tener una zona de tensión que van a ser los ligamentos. ¿Sí? E incluso bueno, ahorita les explico. Y lo que yo quiero es que este fragmentito se mantenga en compresión con el resto. Entonces lo mismo, le pongo un tirante y cuando aquí haya tensión, se va a comprimir con este. Y me va a lograr la compresión. Y acuérdense que esa compresión hace que los fragmentos tengan cierta fricción y consoliden. ¿Sale? Sí. Si se fijan los principios biomecánicos que se utilizan en ortopedia, bueno, en traumatología, tienen que ver con superficies y con contacto. Nosotros utilizamos los principios bajo los cuales ponemos los implantes, pero la realidad es que mi objetivo final, ¿cuál es? Con los implantes, ¿cuál es mi objetivo final? Consolidar el hueso. Claro, pero ¿mediante qué? O sea, puedes usar el tirante, puedes usar la protección, puedes usar la fricción. compresión. ¿Y qué quiero que pase entre los fragmentos? Fricción. Exacto, que haya fricción y que esa fricción esté dada por la misma compresión que yo quiero dar. Entonces el implante, aun cuando sea un tirante, aun cuando sea principio de compresión, aun cuando sea protección, mi objetivo final es que haya compresión de los fragmentos y que eso ayude a la fricción y a su vez esto a la consolidación. Si tú no logras eso, pues está mal algo. Porque al final, si no consolida, ¿qué dijimos que se llama el término de un hueso que no consolida? Pseudoartrosis. Exacto. ¿Quién dijo? Valerie. Entonces, tenemos una pseudoartrosis. Ya después veremos bueno, Valerie nos va a explicar cuáles son los tipos. La próxima semana. ¿Sale, Valerie?
porque hay varios tipos de pseudoartrosis de acuerdo a las características del hueso y del movimiento que le das a esa fractura. Al final, la pseudoartrosis es un hueso que no consolida en su tiempo, porque todos los huesos tienen... ¿De qué creen que depende que un hueso consolide en un niño a los 15 días? En un adolescente a los 35 días, en un adulto a las 6 semanas, en otro adulto a las 8 semanas. O que un hueso, por ejemplo, un tobillo consolide a las 6 semanas, un fémur consolide a las 12 semanas, una tibia consolide a las 18 semanas, una clavícula a las 18 semanas. ¿De qué dependerá eso? De la vascularización. Exacto. ¿Quién dijo eso? Viridiana. Entonces, un hueso que está vascularizado y tiene que ver directamente con la cantidad de hueso esponjoso que tenga. Porque acuérdense que el hueso cortical, su vascularidad es pobre. Las zonas metafisiarias, por ejemplo, están mejor vascularizadas que la diáfisis. El hueso largo tiene mejor vascularidad en los extremos que en la diáfisis. Entonces, eso está directamente relacionado con los tiempos de consolidación y también está directamente relacionado con la edad del que se fractura. Los niños, pues, están en una actividad metabólica acelerada. Una fractura consolida muy rápido. ¿Sí? Un niño difícilmente te va a hacer pseudoartrosis. Es más, la pseudoartrosis en los niños no existe. Existen las deformidades óseas generadas como por un manejo inadecuado de una fractura, por ejemplo, o por haber dejado un hueso rotado, o haber dejado un hueso muy angulado, que generan problemas, pero pseudoartrosis no. La pseudoartrosis la vas a encontrar en el paciente adulto. Ahora, no todos los huesos te van a dar pseudoartrosis, unos más que otros. Y la pseudoartrosis va a depender de qué pasó, cómo fue la fractura, dónde fue la fractura, qué implante se usó y se usó o no se usó, para nosotros determinar qué es lo que le puede pasar. O incluso decir, viendo una radiografía donde hay un cierto implante, el que quiera, y digas, no, este hueso no consolida. Sentenciado a una pseudoartrosis segura, por insuficiente, por mal colocado, porque debería tener más orificios, más tornillos, porque idealmente en lugar de una placa debió ser un clavo, ¿sí? O porque sí está bien la placa que pusiste, pero debiste ponerla del otro lado del hueso, o escoger una más larga, te faltaron tornillos, no sé. N cosas que pueden pasar y que te pueden hacer pensar e inferir que el resultado final no va a ser el adecuado. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, aquí esta es una rodilla, lo mismo. La rótula se fractura y arriba, en el polo superior de la rótula, ¿qué se inserta? Aquí, ¿qué se inserta? El cuádriceps. El cuádriceps. ¿Quién dijo cuádriceps? Alexa. Alexa. ¿Y aquí abajo? El ligamento rotuliano. Ligamento rotuliano, dijo también Alexa. No, Jessica. Entonces tenemos dos zonas de tensión constante, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Este para arriba y este para abajo. Este no contrae, no tracciona realmente hacia abajo, porque este es ligamento, pero este es músculo, este sí tracciona hacia arriba. Entonces se fractura la rótula, ¿qué pasa con los fragmentos? Este quizás no se mueva mucho, pero este se desplaza, este se va para arriba. La rótula lo jala, el cuádriceps lo jala y se separan. ¿Qué hago? Reduzco la fractura, le pongo un alambre que me abarque toda la rótula y entonces, ¿qué hago cuando contraigo el cuádriceps? Cuando contraes el cuádriceps, esto hace así, ¿cierto? Pero está el alambre hasta acá, entonces cuando yo jalo pues se trae este también.
y al traerse este también, pues lo choca aquí, lo choca, lo choca, lo choca, me genera compresión y me genera esa fricción que necesitamos y consolida. Entonces, las fuerzas de tensión que me genera la tracción del cuádriceps hace una compresión en mi fractura por el alambre, ¿sí? Por eso en zonas de inserciones tendinosas es muy útil usar este tipo de implantes, ¿sí? Sí. Sostén, ahora sí sostén. El implante de sostén nada más es, como su nombre lo dice, solo sostiene. El organismo va a tener que hacer su tarea. Yo solamente voy a dar una guía como el yeso para que el hueso no se acorte. Le voy a poner yeso hasta la articulación del codo, hasta despuesito del pulgar, y eso hace que mi hueso mantenga longitud, pero no impido la rotación ni la angulación. Es nada más longitud. Puede ser que lo utilices temporalmente en lo que te compran un clavo, en lo que compran una placa, o puede ser un manejo definitivo si es que es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es mantener una distancia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al paciente no le quede la pierna muy corta, no le quede el tobillo corto, no le quede el antebrazo muy corto, no le quede el brazo muy corto. Entonces, lo vas a utilizar cuando tienes fracturas multifragmentadas en donde tienes pérdida de hueso, pero quiero mantener la distancia. Puede ser que en donde falte hueso le ponga injerto de hueso. Injerto ya sea un hueso con todo y un fragmento óseo, ya sea todo un cilindro de hueso, o le ponga fragmentos pequeños para rellenar. Pero el objetivo del sostén es mantener una longitud del hueso. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la vamos a utilizar? Pues cuando tenemos fracturas multifragmentadas con pérdida de hueso, cuando tenemos fracturas incluso que se hayan expuesto y en donde se haya perdido hueso, y la intención es lograr que se mantenga longitud para que cuando consolide no haya mucha secuela y además se rellene bien de hueso la parte que se perdió, ¿sí? Por ejemplo, aquí se fractura, pero miren el despedacero acá. Todo esto tiene pérdida de hueso. Entonces, ¿qué quiero? Que la placa me ayude a lograr la longitud ósea. Pero aquí yo tengo que rellenar de hueso. La placa no va a hacer la tarea de rellenar de hueso. Yo tengo que poner aquí hueso. ¿Sí? Entonces, la placa en esta fractura lo que está haciendo es sostener. ¿Cómo? Manteniendo la longitud. Yo en esta placa no puedo poner carga, porque como no tengo soporte de hueso, la carga de la pierna, pues va a recibirla completamente la placa. La placa se puede romper. ¿Sí? Entonces, son lesiones en las que yo debo de poner el injerto suficiente e incluso que sea un injerto que me logre soportar carga para que se reparta entre el injerto y la placa y no se me rompa la placa. ¿Sí? Vean, esta es una resonancia con fractura, una fractura de proximal de tibia. Fíjense la destrucción que hay. Está muy lastimada esa tibia. Entonces, ¿qué quiero? Mantener la longitud de la pierna, que los fragmentos se acomoden y después ver si tengo la oportunidad de ponerle unos tornillos, una placa, ¿sí? Para recuperar la superficie articular, con el objetivo de que esta rodilla, pues vuelva a ser rodilla, ¿sí? Entonces, una opción que tengo para este tipo de lesiones es ponerle un fijador externo. Los fijadores externos, todos los fijadores externos, salvo algunos, y va a depender de cómo los coloque, funcionan bajo el principio de sostén.
Algunos, si los pongo atravesados de lado a lado del hueso, pueden hacer un efecto de compresión. También se puede. Todo va a depender de cómo los coloques. Si los colocas de lado a lado del hueso, o sea, que lo atraviesen completamente o solamente usando una cara del hueso. No todos funcionan igual si los atraviesas al hueso o no. ¿Vale? Vean esta. Sin desmosis, vean. Obviamente lesionada. Fractura del peroné, maleolo. Fractura de la tibia. ¿Sí? Entonces, no miren toda la pérdida. Entonces, son lesiones muy severas que ameritan de primera instancia un implante, puede ser temporal, que me recupere longitud. Le puedo poner hasta abajo aquí, por ejemplo, un clavo atravesado, bien atravesado, y aquí arriba, donde no se ve, 2 clavos más bien atravesados, y luego fijarlos a un fijador para mantener la posición y la longitud, porque si lo dejas así de aquí a que puedas tener una placa o lo que se te ocurra ponerle para definitivo, puede que esto ya quede corto y con deformidad, entonces le va a dar mucho problema al paciente para caminar, ¿sí? ¿Sí quedó claro el de sostén? Ese es como sencillito. Sí. Ahora, el principio de tutor. El tutor lo utilizamos así, como un ayudante de. El sostén sostiene, me da longitud, pero el tutor me ayuda y además ayuda bien si es que está bien puesto. ¿Qué necesito? Que me alinee el hueso. Si está angulado, que me lo enderece. Si está comprimido, que me lo estire. Si está rotado, yo lo desroto y el implante tutor mantiene esa alineación. Y además puedo hacerlo de forma dinámica o de forma estática. Y eso generalmente lo logro con los clavos centromedulares. Entonces, hay diferentes clavos. Hay clavos como estos, que son clavos que lo único que hacen es mantenerme longitud y alineación y un poquito de vigilancia en la rotación por estas curvas. Pero si se fijan, no lleva pernos, no lleva tornillos atravesados, nada. Este, por ejemplo, es un clavo centromedular bloqueado, tornillo arriba, tornillo abajo. E incluso abajo tiene 2 tornillos. Uno transversal y uno de anteroposterior. ¿Cuál es la finalidad del clavo? Mantener la longitud del hueso, mantener que el paciente pueda mover con libertad la rodilla, que pueda mover con libertad el tobillo, ¿sí? Y que además estas curvas que tienen el clavo, estas curvas tienden a hacerse más, no mantenerse así, sino estos clavos son flexibles. Entonces tú metes el clavo y lo que hace es modificarse adentro del endostio, adentro del conducto medular. Y entonces hace que el fragmento de las fracturas, o sea, los fragmentos, no se roten, se mantengan alineados y consoliden. Pero, si se fijan, no está haciendo ninguna compresión, ninguna compresión entre los fragmentos, ni así, ni de aquí para acá, ni de incluso de aquí para acá. La compresión, si es que se da, es porque yo apoyo el pie en el suelo. ¿Sí? Entonces sí voy a generar una compresión al trazo de fractura. Pero como los clavos son flexibles y los clavos no están bloqueados, no se le permite al paciente apoyar la pierna en el suelo ni cargar hasta que se vea una consolidación de la fractura, que sí tiene libertad de hacer. Flexión y extensión de la rodilla libremente, flexión y extensión del tobillo libremente. Pero caminar con apoyo no, hasta que consolide. Ahora, este tipo de tutores se utilizan en fracturas así, que son diaficiarias, que son con trazos transversos, que pueden ser como un trazo de estos. Aquí está, es un trazo oblicuo, ¿sí? Un trazo oblicuo, un trazo transverso, son los ideales para colocar esto.
¿Por qué? Porque las superficies de contacto son buenas, porque tengo la posibilidad de que haya compresión. Yo pongo el tutor y el tutor no va a dar compresión. La compresión va a ser porque le voy a dar permiso al paciente de caminar, de que apoye. Y si apoya, el clavo me va guiando al hueso para que no se angule. Pero la tarea es del organismo de hacer su callo por esa fricción y compresión que ocurre cuando yo empiezo a caminar. Entonces, estos clavos centromedulares tienen orificios para que yo atraviese con un perno los fragmentos. Perdón, los pernos me ayudan a que el clavo, ¿qué le pasa? A ver, fíjense, si yo pongo el clavo y le pongo pernos, fíjense, este está atravesado de lado a lado y este también. ¿Cuál sería el objetivo de los pernos? Fijar. Pero ¿para qué se los pongo? Ya le puse el tutor, ¿no? ¿Para qué quiero los pernos? Para proteger. No, Compresión. ¿Para que no se rote? exacto. ¿Quién dijo de cerrote? Alan, sí. Entonces, para que no se rote, acuérdense, tengo un hueso. Ahí está el hueso. Espérame. Ahí está el hueso. Aquí está el clavo. Pongo el clavo. Pero si lo dejo así, se rota el clavo. Y si está fracturado, se rotan los fragmentos. Entonces puedo tener problemas de consolidación porque no debo tener un hueso rotado. Entonces, ¿qué hago? Le pongo el clavo, lo fijo bien, que no se rote, y le atravieso un perno aquí y un perno acá, y obvio, no se va a rotar y este no va a dar vuelta. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de los pernos en los clavos centromedulares. Otro objetivo que tienen es, no sé si alcanzan a ver del lado izquierdo, tenemos un orificio chiquito y un orificio más grande. ¿Sí? Sí. 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 Los orificios redondos son estáticos, solo sirven para que les ponga un perno y no se rote el hueso. Los orificios grandes son ovalados. Me dan posibilidad de que si yo le pongo un tornillo, me va a dar oportunidad de que el hueso haga esto. Cuando yo lo pongo a apoyar, da oportunidad. ¿Por qué? Porque recuérdense que el perno está metido en el hueso a través del orificio, pero no está fijo en el orificio. Por lo tanto, si el hueso llega a hacer esto, el perno hace esto también. Y como tengo un orificio grande ovalado, me deja espacio para que el tornillo se juegue. Y ese muelleo, ¿qué hace? Aumenta la fricción entre los fragmentos y consolida la fractura. ¿No? Sí. Entonces, para eso son los pernos. Pernos estáticos cuando tienes orificios redonditos. Son orificios estáticos, solo sirven para poner pernos antirrotacionales, ¿no? Pero cuando tengo clavos que me dan la oportunidad de poner un tornillo dinámico, pongo aquí yo mi perno y me va a dar oportunidad de que cuando el paciente camina, me va a dar movilidad al hueso sin moverme el clavo, y entonces el hueso va a consolidar por esa fricción entre los fragmentos que yo quiero que haya para que consolide. Porque acuérdense que esto es una cosa dinámica, es dinámica, siempre va a haber movimiento, siempre hay actividad. Acuérdense cómo están los osteocitos y los osteoblastos y los osteoclastos. Todos trabajando más o menos de acuerdo a los estímulos. Ya vimos que de movimiento, de tracción, la edad, las hormonas, todo tiene que ver para que ese hueso esté dinámicamente todo el tiempo. Entonces, la fractura va a consolidar así, porque yo tengo un sistema dinámico que me está dando hueso todo el tiempo para que consolide. Ya después, pues me dará para que se remodele. ¿Sí? Entonces yo
utilizo los implantes con esa finalidad de que la naturaleza haga su tarea, pero yo le voy a ayudar. ¿Sí? Entonces, el tutor quedamos que quiere que es ¿cuál es el objetivo? Que mantenga mi longitud, pero que también me dé otra vez compresión de los fragmentos y con eso la fricción y la consolidación. Ahora, este es un fijador. El fijador quedamos que puede tener una función de compresión si quieres, aunque siempre son para qué. ¿Bajo qué principio funcionan los fijadores externos? Sostén. Sostén. El fijador externo es bajo el principio de sostén, pero si yo pongo como aquí, esta es una tibia, y yo pongo un fijador que tiene clavos que me atraviesan de lado a lado, puedo tener la posibilidad de un fragmento fijo acá, un fragmento fijo acá, fijarlos, pegarlos. Pero aparte, este marco se maneja con tuercas. ¿Y qué hace? Que se aleja este hacia acá y este hacia acá. O al revés, depende de las vueltas que yo le dé, que haga esto hacia acá y esto hacia acá. Y entonces sí, me da una compresión. Y entonces sí puedo decir que este fijador sí es transfictivo. Transfictivo es que los clavos vayan de lado a lado del hueso. Si logro que sea transfictivo y yo pongo barras con tuercas que me compriman, entonces sí puedo decir que es un principio de compresión. Pero si solo pongo los clavos, pongo las barras y mantengo las tuercas a que me mantengan longitud nada más, es un sostén. Nada más es un sostén. Y pudiera incluso evitarme rotación, pero el principio es un sostén. ¿Sí? Entonces, un tutor generalmente, o más bien siempre, es un clavo centromedular. Como lo quieran, macizo, hueco, con pernos, sin pernos, flexible, macizo, pero es un clavo. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos aquí esta tablita. Si tenemos, ahora, estas se las voy a pasar para que ustedes, ¿se acuerdan que les dije, búsquense fracturas para que los pongamos sus implantes? Sí. Sí. Ahora, esta tablita les va a servir porque aquí viene. Si yo quiero usar el principio de compresión, ¿cómo debe ser el trazo? ¿Sí? Si yo uso el principio de protección, ¿cómo debe ser el trazo? Para todos. Acá atrás de nosotros está el tutor. Ahora, ¿cómo deben ser los implantes? ¿Cómo se deben colocar? Depende del trazo. ¿Sí? Y aquí viene qué tipo de implante puedes usar de acuerdo a las fracturas. Ese se los voy a pasar. No tienen un correo con ustedes, ¿verdad? Bueno, no, se los paso al chat como un PDF, ¿no? Para Sí, doctora. que lo tengan y con ese se ayuden a que me digan, a ver, mi fractura es esta y yo le voy a poner este implante y ya los demás digamos, sí, estás bien o no, fíjate que no. Para que hagan el ejercicio. Y es con la intención de que pues en su vida futura van a haber fracturas a fuerzas, pero ya por lo menos tengan una idea de qué se le puede ofrecer a un paciente. ¿No? Y opinen junto con el médico cuando les toque. Oiga, ¿y qué tal que un clavo? Ay, ¿tú cómo sabes de clavos? Ah, pues porque un tutor puede ser para esta, por lo que, ¿no? Es una opinión. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Sí. doctora. Sí. Ahora, de la tarea que dejamos, que fue de acá, ¿no? La del tobillo. A ver, ¿quién me dice? Ya les conté, a ver ahora. Yo. Vale. ¿Quién dice? Yo, ¿Quién? Valeria. Sale, vale, a ver. Bueno, en la 7A habíamos quedado lo de la parte izquierda, ver bajo qué mecanismo sería, y sería la placa bajo un mecanismo de protección como tal.
Y los clavitos que están, bueno, los que están en medio, por así decirlo, sería de compresión. O sea, la placa va a proteger como tal a esos de compresión que están en medio. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Y a ver, el maleno medial, ¿quién me dice? De esa misma 7A. Yo. Es de compresión y el otro es ay, uno es de compresión y el otro de protección. ¿Sí? ¿Quién me dijo? Jessica. ¿Estamos bien todos los demás? Sí. 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 La 7B. Yo, Fernanda. Ajá. Bueno, el que está transversal es de compresión y el que está en el peroné quedamos que pues no podíamos saber con certeza porque pues no habíamos tratado al paciente. Exacto. Ese quién sabe qué pasó. No sé qué hace ahí. Listo. ¿Alguna otra cosa más que quieran agregar? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, había visto que hay placas con diferente cantidad de orificios, por así decirlo. Entonces, mi duda es cómo saber cuántos tengo que colocar o, pues sí, o sea, cuántos tengo que colocar o si coloco todos o de tal modo qué tamaño de placa sería, etcétera. Ah, mira, eso te lo voy a dejar de tarea a ti. Ok. ¿Quién participó? ¿Quién me preguntó eso? Valeria. Te voy a dar un tip. Nosotros tenemos en las superficies óseas, es donde vas a poner las placas. Cuando nosotros escogemos las corticales, porque cada cara del hueso es una cortical. Cuando tú pones un tornillo, cuando tú lo metes en un lado del hueso, es una cortical. Si tú atraviesas el hueso, son dos corticales. ¿Sí? Ok, sí. Aquí, este tornillo atraviesa de aquí a acá. Aquí es una cortical y aquí son dos corticales. Aquí es una cortical y aquí otra. Aquí es todo hueso que atraviese son dos corticales, por donde entra y por donde sale. Entonces, esta placa, en especial, está puesta 2, 4, 6 corticales. ¿Sí? Si tú pones, por ejemplo, en esta del tobillo, tienes una cortical, dos corticales. 2, 4, 6 corticales. Aquí tenemos 2, 4, y esta no salió del hueso. Si te fijas, esta no atravesó el hueso. Estas son una cortical. 2, 4, 5 corticales. Los huesos depende del hueso y depende de la función del hueso. Y si es o no un hueso de carga, biomecánicamente ya está estipulado, no es algo inventado por uno, que diga, yo le voy a poner 6 tornillos. No, yo le voy a poner 5. No, pues a mí no me alcanzó para 5, yo nomás tengo para 4. Eso está hecho, ya es como cuando te dicen el paracetamol es a dosis de 2 gotas por kilo de peso, ¿no? Te dicen así es, no es de yo quiero media gota más o media gota menos. Cuando nosotros ponemos los implantes, en específico las placas, ya viene estipulado biomecánicamente cuántas corticales mínimas se requieren para la tibia, para el fémur, para el radio, para el cúbito, ¿sí? Eso es lo que te vas a leer tú. Ok, sí. La otra tarea, ¿quién quedamos que nos iba a decir de la pseudoartrosis? yo, Valerie. Corticales para Valeria y Valerie, pseudoartrosis. Pseudoartrosis, definición y los tipos, nada más. ¿Alguna otra cosa más? ¿No? No, doctora. No, doctora. Entonces, a ver,
Tenemos ya con el próximo martes, viendo las corticales que nos va a decir Valeria, la pseudartrosis que nos va a decir Valerie, y los ejemplos que demos de acuerdo a la tabla, un hueso cada quien, una fractura cada quien. Se trae así su imagen y me dice, está mi fractura y yo le voy a poner esto. Con eso cerramos el tema de implantes y trauma. ¿Sale? Sí, doctora. Sí. Entonces, hoy tuvimos de asistencia, ¿dónde está mi asistencia? Viridiana, Brandon, Valerie, Jocelyn, Valeria, Luis Manuel, Jessica, Brenda, Alexa, Cintia, Alan, Cristian, Fernanda y Giselle. Fernando no llegó nunca, ¿verdad? No, no está. Bueno, participaciones de hoy. Tengo Brenda, Jessica, Viridiana, Brandon, Viridiana, Valerie, Viridiana, Alexa, Jessica y Alan. ¿Sí? ¿Faltó alguien? Falta yo, doctora. Falta yo también. ¿Quién? Fernanda. Valeria. Ay. Fernanda y Valeria. Sí. ¿Y de tarea? Yo había participado 2 veces. Bueno, Brandon, sí me anotó una y me falta la otra. Sí, Listo. gracias. Ajá. De la tarea participó Valeria, Jessica y Fernanda. Y la tarea de temas son Valeria y Valerie. Sí, ¿Sí? ¿Estamos bien? sí. Perfecto. Entonces, pues ya vámonos a dormir, yo creo. Sí, ya hace sueñito. Ya es hora, ya es tarde. Ya. ¿Listo, chicos? Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Ay. Les Hasta paso luego, esto, doctora. al chat. Sí, doctora, gracias. Sí, gracias. Gracias, doctora, que descanse. Gracias, doctora. Y muchas gracias igualmente.